Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Blog. Comenzamos. Mi familia, ¿qué les cuento que no sepan ya? Todos hemos sido jóvenes, todos hemos pasado por las diferentes etapas de la vida. A todos nos toca hacer algo en un momento determinado para consolidarnos dentro de un grupo, para hacernos más fuertes dentro de nuestros amigos. Y en todas las épocas se han dado las llamadas pruebas de valor, ¿sí? Y en mi generación no fue la excepción. Y por lo general en aquel tiempo lo que se buscaba era que nos enfrentáramos a nuestros miedos. ¿Y a quién no le ha dado miedo la oscuridad? Pues sí, a todos. Bueno, a la mayoría. Y a nosotros teníamos que enfrentarnos precisamente a ese miedo que le teníamos al estar solos, al estar en un lugar no desconocido, pero sí a oscuras y envuelto en una rumor y leyenda que a todos nos daba mucho temor estar ahí en la noche, y de hecho lo evitábamos. Este relato se llama El árbol de la bruja. Espero que lo disfruten. En el barrio de la Alameda, al norte del Cercado, en Santiago, Nuevo León, todos los muchachos crecían sabiendo que tarde o temprano llegaría el momento de enfrentarse a la prueba. No era una tradición oficial ni algo que los adultos alentaran, pero corría de boca en boca entre los adolescentes como una sombra inevitable. Quienes la superaban, decían, demostraba hombría anticipada, carácter y temple. Quien se echaba para atrás cargaba con la burla durante años. La prueba consistía en caminar solo a altas horas de la noche por el viejo camino de terracería que bordeaba el arroyo Dolores a la altura de los Chiflones. Un camino negro, áspero, sin una sola lámpara mercurial que lo alumbrara. Y a la mitad del recorrido se levantaba aquel al que llamaban el árbol de la bruja. Un enorme tronco seco, muerto desde hacía Dios sabe cuánto, pero que inexplicablemente conservaba en lo más alto un nopal verde y frondoso. Los viejos decían que la naturaleza era caprichosa. Los chiquillos, en cambio, aseguraban que era una señal de algo más oscuro. Entre ellos corría la leyenda de que en ese árbol habitaba la imagen siniestra de una mujer, una especie de aparición que se revelaba solo a los muchachos que se atrevían a cumplir la prueba. Algunos afirmaban haberla visto, otros decían haber sentido su respiración detrás del cuello o escuchado sus lamentos entre las ramas. Cada generación alimentaba el mito con historias nuevas, más horribles que las anteriores. Sin embargo, todos coincidían en que se trataba de una bruja. Quique, que ya tenía 14 años, era delgado y ágil, con una seguridad que acostumbraba a desvanecerse cuando se quedaba solo con sus pensamientos. La noticia de que le tocaba realizar la prueba corrió entre el grupo como pólvora encendida. «Ya es tu turno», dijo Meme, uno de los mayores. «No te rajes, Quique. Si quieres ser respetado, ya sabes lo que tienes que hacer». Los demás asistieron, algunos con entusiasmo, otros con esa mezcla de intriga y crueldad inocente que solo los adolescentes conocen. «No me rajo», respondió intentando sonar firme. «Díganme el día». Habían pactado la fecha para el siguiente viernes. Durante toda la semana, Quique sintió que algo le apretaba el estómago. A veces estaba convencido de que sería capaz de hacerlo. Otras, solo quería salir corriendo y olvidar la prueba. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba las risas, los empujones, las miradas desafiantes del grupo. Tenía que hacerlo. 3 días antes de la prueba,
Los muchachos se reunieron en la banqueta frente a la tienda de don Nico. El sol caía y el rojizo naranja del atardecer les daba un cierto aire de serenidad adulta. Como cosa hecha adrede, los atisbados jóvenes empezaron a contar las historias que sabían del árbol de la bruja, quizá para animarlo, quizá para asustarlo más. Yo te voy a decir la verdad, comenzó Rubén, el más hablador. La bruja del árbol existe, te lo juro por mi madre. Cuando me tocó ir hace 2 años, apenas me acerqué al tronco y escuché que alguien respiraba. No sabía de dónde venía, pero sentía como si me soplara en la nuca. Cuando volteé, no había nadie, pero el árbol se movía, como si algo estuviera encima. Puras mentiras, replicó Betico. Nada más los grillos respiran en ese camino. Lo que sí da miedo es lo que uno se imagina. Ese es el problema. Pero luego se inclinó hacia Quique y le dijo de manera confidencial: fíjate, a mí no me salió la mujer, pero sí escuché como si alguien caminara detrás de mí. Y cuando llegué al árbol, el nopal estaba moviéndose y no había aire, nada de viento. Eso sí me paniqueó. Quique escuchaba sin perder detalle. Su mente trabajaba más rápido que sus oídos y cada historia se le quedaba tatuada en la imaginación. Fue el callado Toño quien remató. A mí sí me salió, dijo con un hilo de voz al tiempo que todos callaron. ¿Qué viste?, preguntó Quique sin querer preguntar. ¿Una mujer? Toño se humedeció los labios. Estaba ahí, parada junto al tronco, como si me estuviera esperando. No se le veían los ojos o no sé si no los tenía. Todo era oscuro alrededor, pero te juro que había una cara, blanca, muy blanca, suspendida en la sombra. Cuando di un paso más, desapareció, pero escuché cómo crujían las ramas arriba, como si se hubiera subido al árbol. Un silencio tenso cayó sobre ellos y bastó para que el joven candidato pasara las noches previas sin dormir. Llegado el día, los muchachos se reunieron en el entronque de la calle como de costumbre. Era una regla no escrita, pero la prueba debía hacerse lo más cercano a la medianoche. El aventurado chamaco llegó puntual, tratando de aparentar serenidad. «Ya es hora», dijo Memo, entregándole una pequeña linterna vieja, por si quieres alumbrar poquito. Aunque dicen que la mujer se ve más cuando hay luz, ¿eh? Todos rieron, menos Quique. «Nomás tienes que ir y tocar el tronco», continuó. «Nada más eso. Nosotros aquí te esperamos a que regreses ya que hayas cumplido el reto». El chico asintió, apretó la linterna y comenzó a caminar. El grupo se fue quedando atrás. Sus voces se apagaron, absorbidas por el silencio enorme del camino. La terracería crujía bajo sus tenis. La noche estaba especialmente oscura. Ni siquiera la luna lo acompañaba. «He caminado este camino 1000 veces», pensó, pero de noche todo era distinto. La oscuridad distorsionaba las formas, alargaba las sombras, transformaba lo cotidiano en amenaza. Después de unos minutos que parecieron horas, lo vio. La silueta del árbol de la bruja recortada contra la nada. Grande, retorcido, imponente. Y en lo alto, ese nopal verdísimo, irracional, vivo donde nada más vivía. Quique tragó saliva. Solo tocar el tronco, sería. Solo tocar el tronco y regresar. Cuando estaba a unos 10 metros del árbol, escuchó un sonido. Un crujido leve pero claro, como si alguien pisara ramas secas. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor. No vio nada. Dio un paso más y el sonido se repitió. Esta vez más fuerte. ¿Quién está ahí?, susurró, pero nadie respondió. El viento comenzó a soplar de pronto
Aunque hacía unos momentos no había ni el más mínimo movimiento de aire. El nopal se balanceó suavemente, como una mano saludando desde las alturas. Quique sintió que el estómago se le hundía. Encendió nuevamente la linterna y apuntó al tronco. Las grietas parecían bocas abiertas. La corteza, una piel seca a punto de desprenderse. Otro ruido, esta vez arriba, en las ramas. Quique sintió la piel erizársele. No existe, no existe, murmuró, pero algo se movió. Estaba seguro. Un movimiento rápido, como un salto. Una sombra que cruzó entre dos ramas. El corazón le golpeaba las costillas con fuerza, pero no podía regresar sin tocar el tronco. No quería convertirse en la burla de todos. Respiró hondo. Un segundo, dos, tres, y avanzó. Cuando llegó justo al frente del tronco, extendió la mano temblorosa. Estaba a punto de tocarlo cuando oyó un susurro detrás de él. No es un susurro, claramente humano. Se volteó de golpe. La linterna casi se le cae. ¿Quién?, preguntó sin voz. No había nadie. La terracería estaba vacía, interminable. Volvió la vista al árbol y allí, entre las ramas más profundas, lo vio. No podía explicar cómo sabía que era una bruja. No tenía rostro visible, ni contornos definidos. Era una figura negra, larga, delgada, como si estuviera hecha de humo o niebla densa. Flotaba entre las ramas inmóviles. El nopal detrás de ella parecía aún más verde, contrastando con la oscuridad absoluta. Quique no podía moverse. La bruja comenzó a bajar. No caminaba, no escalaba, simplemente descendía, como si la gravedad no existiera para ella. Su presencia era helada. Quique lo sintió en la piel, en sus huesos, en la respiración. Yo no tengo miedo, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. La figura se acercó un poco más. Quique retrocedió un paso, otro más, y entonces sintió algo extraño. La tierra bajo sus pies vibró, leve, un temblor minúsculo, casi imperceptible, pero ahí la figura se detuvo. Parecía observarlo, pensar. Luego inclinó la cabeza hacia un lado como si lo estuviera estudiando. Quique hizo un acopio de todo el valor que le quedaba dentro de él. Levantó la mano, se giró hacia el tronco y lo tocó. La corteza estaba fría, áspera, real, terrenal. La mujer emitió un sonido, un lamento bajo, profundo, que venía de todas partes, y entonces dejó de verlo. Como apagada por un parpadeo, desapareció. El viento se detuvo, el silencio fue brutal. Quique no supo cuánto tiempo pasó antes de que pudiera reaccionar. Sintió un impulso irracional pero poderoso: correr. Y corrió. Corrió con todas sus fuerzas por la terracería, sin mirar atrás, con el corazón queriéndose escapar del pecho. Los muchachos lo vieron aparecer desde lejos, jadeando, pálido como papel. ¡Ya viene!, gritó Rubén. Cuando llegó con ellos, apenas podía hablar. ¿Qué viste?, preguntó Meme ansioso. Quique intentó responder, pero solo logró sacudir la cabeza. ¿Lo hiciste?, dijo Toño, dándole una palmada en la espalda. Ya con eso. No tienes por qué contarnos si no quieres. Pero Quique sí quería decirlo. Necesitaba decirlo. Cuando recuperó el aliento, lo contó todo, o casi todo. No mencionó el susurro que dijo su nombre, tampoco la forma exacta de la figura, pero sí habló de la sombra descendiente entre las ramas. Los demás escucharon con los ojos muy abiertos. ¿Entonces sí existe?,
murmuró Beto. No sé qué era, admitió Quique. Pero ya pasó. A pesar de todo, se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de él. No sabía si era el valor, alivio o simplemente agotamiento. El grupo lo rodeó, lo felicitó, le ofreció bebidas, le dieron palmadas, carcajadas, bromas. La tensión del rito se disipó. Quique sonrió. Había regresado, había vencido. Esa noche no durmió, no por miedo, sino porque no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esos instantes en que sintió que la figura lo observaba. No supo si la bruja era real, un espíritu, una alucinación o el peso de todas las historias que cargaba encima. Pero sabía algo. No lo había tocado, no lo había seguido, no le había hecho daño. Al amanecer, salió a la calle y vio cómo el sol iluminaba las casas del barrio. Por primera vez en días, sintió calma. La prueba estaba terminada, pero al mirar hacia el horizonte, hacia donde estaba el camino de terracería, no pudo evitar pensar que alguien o algo seguía allí, esperando al siguiente muchacho, esperando a otro valiente que quisiera afrontar la prueba de hombría. Y el tiempo pasa y no se detiene y no se cansa en su caminar y todos vamos avanzando en la edad, mi familia bonita. Y las cosas, como les digo, al paso de los años se van modificando. Bien lo dijo Julio Iglesias en su canción, las cosas quedan, la gente se va y estas cosas se van modificando. La calle aún existe, claro, ya no está, ya no es una terracería, hoy en día está pavimentada. Ya no está a oscuras porque ahora tiene iluminación. Ya no está sola porque hay muchas casas en torno a esta ahora avenida del obrero textil. El árbol ya no existe. El árbol fue derribado hace ya un buen de años junto con el nopal. Pero a todos nos causaba esa gran extrañeza de ver ese nopal verde allá a mero arriba. Y no había más que asociarlo, sí, al tema que siempre ha sido el preferido de los adolescentes, las brujas, ¿sí? Hoy en día se utilizan otros métodos para hacer las pruebas de valor, a lo mejor no tan inocentes como los que teníamos en aquel tiempo, que no era más que para que los que se quedaban al inicio del camino se divertían viendo el miedo que tenía el que iba a iniciar ese recorrido y que lo cumplía o no lo cumplía. Yo lo viví, yo lo sufrí, yo lo padecí, todo fue producto de la imaginación, definitivamente, ni se apareció nadie, ni vimos a nadie, pero cualquier crujidito, cualquier situación, cualquier ruidito que pudiera aparecer, para nosotros era obviamente la evidencia de que todo aquello que se decía en torno a existía. La próxima semana nos vamos a ver en una nueva aventura que se llama El Tesoro. Como la fiebre del oro también llegó a este pueblo mágico de Santiago. Y bueno, mi familia, esto ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me queda más que invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.